Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Es para mí un privilegio estar en esta noche hablando de la palabra del Señor, predicándoles el Evangelio, esa palabra que es viva y eficaz, que transforma nuestros corazones, nuestras vidas, y que hace posible que verdaderamente seamos sanados por medio de la palabra, seamos redimidos y regenerados a través de la misma. Les invito a orar para que por medio de la oración podamos ponernos a cuentas con Dios. Incline su rostro, por favor. Bendito Dios, Señor, Padre bueno, te damos gracias. Bendecimos tu nombre y oramos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, te rogamos que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, permítenos estar a cuentas contigo. Te pedimos perdón por toda falta y todo pecado que hayamos cometido. Señor, borra toda mancha y toda transgresión que tú encuentres en nuestras vidas. Limpia nuestros corazones. Examínanos tú, Señor, y mira si en él hay maldad. Padre, te pedimos que en esta noche el Espíritu Santo sea hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que esa palabra sea un bálsamo para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, humildemente que abras el entendimiento para que podamos recibir esta palabra con sabiduría. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Y quiero hablarles de un tema que se llama el propósito eterno de Dios. Abran sus Biblias, mis amados, en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Amén. Amados, tenemos que analizar que Dios tiene planes desde la eternidad. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía diseñado completamente todas las cosas. No es que Él ha ido
modificando con el paso de los tiempos lo que él iba a hacer, sino que todo estaba establecido, todo ha estado debidamente concebido en el plan y propósito eterno de Dios para con nosotros. Quiero hablarles, amados, de esta bendición espiritual. El apóstol Pablo, amados, hace uno de los oráculos más hermosos en donde él manifiesta y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde siempre, amados, podemos decir que la bendición del Padre ha sido de importancia trascendental. Si digo trascendental es porque esa bendición va de generación en generación. Por ejemplo, Jacob luchó y robó la bendición de su hermano, engañando a su padre para apoderarse de esa bendición. Dios interpone, amados, en Abraham una bendición con juramento. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, dice que Dios, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo y dijo: juro que de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. De todas formas, de todas maneras, siempre el plan de Dios es bendecir. Podemos decir que el designio de Dios es bendecir a todos sus hijos. Y dentro de esto, pues, tenemos que analizar que Dios nos eligió. Dice en el verso 4, según nos escogió. Escoger significa tomar algo de lo que Él se propone agrupar o tomar para formar la familia de Dios. Porque los que son llamados son para que ellos conformen el plan y propósito de Dios, que es la iglesia, que es el pueblo de Dios que un día va a morar en su misma presencia. De tal manera que al poder ver esto, nos damos cuenta de que Dios tenía un plan para elegir, para escoger. Y muchos dirán: pero ¿cómo a unos escoge y a otros no? Pues la Escritura dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Alguien dirá: bueno, aquí hay una parcialización de Dios, pero, amados, el escogimiento de Dios es puro, es santo, es sin igual. Los hombres escogemos de acuerdo al censo de nuestro ojo, de lo que podemos nosotros alcanzar a ver, pero Dios conoce el corazón de las personas y eso es lo que determina realmente a quién Dios escoge. Y no es porque un corazón sea mejor que otro, sino que la gracia de Dios, inmerecida por cierto, es la que se derrama sobre cada uno de los llamados, de los escogidos. Por eso podemos decir, como dice en el libro de Corintios, dice que Él escogió de lo necio del mundo para avergonzar a lo sabio, y de lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, de lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que en su presencia nadie se jacte. Esto lo podemos
entender, amados, porque ¿quién podrá decir que ha hecho algún mérito para que Dios le llame? Realmente muchas personas viven equivocadas y podemos decir, amados, que en el libro de Romanos dice que a los que antes conoció, a esos escogió el Señor, a esos predestinó, a esos santificó, a esos glorificó. Esto permite apreciar que Dios tiene una forma de escoger, porque Él escogió. Y quiero hoy hablar un poco de lo que el Espíritu Santo nos permita señalar, amados, en este sentido. Podemos decir que el ADN de Dios es Cristo Jesús. Y sencillamente podemos decir que Dios escoge al hombre que verdaderamente tiene a Cristo Jesús en su corazón. En el libro del Evangelio de Juan, amados, en el capítulo 1, la Biblia dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, se les ha dado una potestad de ser llamados hijos suyos. Aquellos que han sido engendrados no por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por voluntad de la palabra de Dios mismo. Podemos decir que han sido engendrados de acuerdo al propósito eterno de Dios. Esto nos hace sentir realmente privilegiados, y digo esto no para jactancia, sino más bien para dar gloria a Dios de que Él ha derramado su gracia de tal forma que sin merecerla, hoy podemos decir realmente que Él ha tenido una forma especial. Si reparamos en el texto que hemos leído, si desmenuzamos un poquito la palabra, dice el verso 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imaginémonos, amados, no estábamos nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros antepasados, pero ya en el corazón de Dios estábamos concebidos, estábamos ya presentes, y Él de esa forma escoge antes de la fundación. Qué privilegio, qué maravilloso, qué hermosa reflexión podemos tener de esto, de que el escoger de Dios fue antes de la fundación del mundo. ¿Cómo comprender eso, amados? En verdad, la mente del hombre no alcanza a dimensionar tan vasto pensamiento de Dios que permite verdaderamente tener un preconocimiento, una presciencia, como dice el apóstol Pedro, de las cosas. El consejo de Él, amados, fue tal que Él nos eligió para eso. Él nos ha llamado para que seamos para la alabanza de la gloria de su santo nombre. Todo lo que leemos aquí es contundente y abrumador para la mente frágil del hombre. Cuando leemos que nos bendice con toda bendición espiritual, realmente eso es algo que nos llena el corazón de contentamiento, porque se dice que nos ha dado todas las bendiciones espirituales. Significa que no falta nada. Esaú pedía a su padre Isaac: ¿no tienes otra bendición? Y Isaac dijo: ya se la di a tu hermano, ya no puedo devolverla. Y esto nos hace ver de la importancia de lo que
es la bendición de un padre sobre un hijo. Y la bendición de Dios, cuanto más, amado, la promesa de Él es algo que debe de generar en cada uno de nosotros un gozo permanente, una alegría de saber que Él nos ha bendecido y ha comprometido su palabra con un juramento que lo hace en el libro de Hebreos, en donde manifiesta, dice: juro por mí mismo, no pudiendo jurar por otro mayor, que de cierto te bendeciré, te multiplicaré en abundancia. Esto es algo sustancialmente maravilloso que nos permite tener claro que Dios ha dotado a la iglesia de una forma espiritual, y podemos decir que la iglesia en sí es superdotada, aunque parecería falta o un exceso de arrogancia, podrían decir algunos. Podemos decir que no, con toda humildad lo digo. Una iglesia dotada del poder del Espíritu Santo, llena de esa santa unción, una iglesia que es purificada día a día solo con acercarnos a Él, solo con presentarnos al altar, solo con orar y clamar a Dios, nos santificamos en su santa presencia. Una iglesia que ha sido puesta para ejemplo de las naciones. Es algo que verdaderamente fuera de lo común. Los hijos de Dios han de ser distinguidos no por sus clases, sino porque en su interior realmente corren ríos de agua de vida, porque en su interior está Cristo Jesús, porque en su interior el Espíritu Santo dirige, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo está siempre trayendo a la memoria las cosas que hemos de hacer. El Espíritu Santo es el que conduce nuestra relación en la intimidad de la oración con Dios. Entonces vemos que sí está dotada la iglesia de cosas maravillosas. Es una iglesia que está llena de la gracia de Dios mediante Cristo Jesús, porque si releemos lo que hemos visto, dice que todas las cosas han sido puestas por medio de Cristo Jesús. Dice que toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, amados? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! Esto sí que es una maravillosa noticia que permite que nuestra vida realmente esté siempre llena de este conocimiento que nos hace ver que los propósitos de Dios son puestos antes de que Él pusiera los cimientos del mundo mismo. Él ha decretado de manera permanente por su consejo secreto para nosotros, para que fuésemos liberados de la maldición y de la condenación. Él nos ha elegido, amados, para traernos por medio de Cristo Jesús a una salvación eterna, para que fuésemos nosotros hechos vasos de honra en su presencia. Escogidos así, amados, antes de la fundación, podemos decir que es un conocimiento anticipado. Aún no nacíamos y ya
ni nosotros ni nuestros padres, y ya estábamos en los planes santos de Dios. Para esto, amados, es lo que debería de todo cristiano ser lleno de gozo y contentamiento, porque aunque remarquemos lo mismo, no me cansaré de decir, amados, que es un grande privilegio, es la mayor bendición. Las bendiciones completas están todas en la presencia de Cristo Jesús, en su gracia. Es Él el que ha hecho posible, amados, que seamos librados de la muerte eterna, que seamos librados de la maldición del pecado, y que a través de la gracia de Dios fuimos atraídos por medio del Espíritu Santo para que nuestro corazón pueda recibir a Cristo y Él sea transformado. ¿Cómo lo hace el Señor? Pues podemos decir que es el Espíritu de Dios el que seduce, el que atrae con cuerdas humanas, con lazos de amor. El libro de Salmos dice: bienaventurado aquel a quien tú escogieres y atrajeres a tu casa, a tus atrios, comerán del bien que en ella hay. Hermanos, hoy que estamos ausentes de la casa de Dios, sentimos con nostalgia que no podemos congregarnos, pero cuando podamos hacerlo, sí que vamos a hacer una gran fiesta para poder aclamar el nombre de Cristo y glorificarlo y exaltarlo, porque verdaderamente Él es digno de toda alabanza. Por medio de Él es que todas las cosas pueden ser reunidas, por medio de Él todas las cosas son reconciliadas, por medio de Él es que puede haber paz, es por medio de Él que puede haber contentamiento, es por medio del Espíritu Santo, amados, que nuestro corazón puede inspirarse para exclamar, para exaltar, para alabar. Y alguien dirá: pero escogidos y los demás, ¿qué? Pues, amados, puedo decirles que Dios hace según le place a Él, pero jamás una persona que lo busca, Él lo va a rechazar. Hay un pasaje bíblico de una mujer que tenía a su hija endemoniada, una samaritana, y daba voces, amado, atrás de él, del Señor Jesús. Y el Señor no le respondía, a pesar de que esta mujer gritaba y sus discípulos decían: despídela, está dando voces atrás de nosotros. Pero esta mujer fue llevada a un punto en donde ella se humilló y reconoció, a pesar de que no era del pueblo de Dios, la gracia de Dios, amado, está allí para alcanzar a los que no son pueblo, a los que no eran pueblo, a los que no eran de la vid verdadera, a los que por medio de la gracia del Señor a través de Cristo Jesús pueden ser injertados. La salvación llegó a la casa de esta mujer, su hija fue liberada de un demonio que tenía, y es porque esta mujer vino a los pies del Maestro. Y aquel que le busca, amados, Dios está allí, amados. Dios no se deja esperar. Su respuesta estuvo allí, amados. La gracia del Señor se derramó porque esta mujer creyó, tuvo una fe. La exaltación que hizo el Señor Jesús fue tal que dijo: mujer, grande es tu fe, hágase como tú has pedido. Esto debemos de analizarlo, porque muchas personas pueden cuestionar la doctrina de la elección, de la predestinación,
de los propósitos de Dios, argumentando muchas cosas, pero así le place a Dios, así hace las cosas Dios, y justamente lo hace para avergonzar al sabio, para tomando lo más vil, lo menospreciado, avergonzar al fuerte, avergonzar a aquel que verdaderamente cree que tiene su salvación porque ha hecho obras y ha hecho alguna cosa que de acuerdo a su pensamiento lo hace digno delante de Dios. Y a Dios le place, amados, tomar a aquellos que verdaderamente habían sido puestos como un pueblo que no era pueblo. El plan de Dios, amados, es sorprendente. La locura de la predicación es tal que alcanza, amados, a todos los gentiles, a todos los que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Y ahora, amados, podemos decir que pertenecemos a la familia de Dios, una elección divina, una forma tal que nos adopta como hijos. Es un privilegio que el Padre nos da. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Alguien dirá que la elección es a unos y a otros no, pero podemos decir que verdaderamente Dios ve si en el corazón del hombre está Cristo. En la misma carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, dice que el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El verso 12 dice: y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. De tal forma que esto es lo que nos puede consolar en estos tiempos, amados, en que muchas personas pueden creer que como que Dios se hubiera olvidado de ellos. Pero quiero llevarlos a un texto en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el verso 13, dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que alcancemos y veamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esta grande salvación, amados, es un privilegio, y si hemos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, dice que lo hizo por puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, es por gracia, no es por méritos propios, no es porque nosotros somos mejor que nadie. Podemos decir que éramos lo vil, lo menospreciado, lo más débil, porque a Dios así le place. Dice el verso 6 de Efesios 1: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el verso 7 es categórico, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros
en toda sabiduría e inteligencia. Nos ha dado a conocer el misterio, dice, de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios desde la eternidad se había propuesto revelarnos a su Hijo. Por eso el libro de Hebreos dice: Dios, habiéndonos hablado en otros tiempos por medio de los profetas, ahora en este tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. Amados, tenemos el privilegio de que hoy nosotros hemos conocido al Hijo por medio de la palabra, por medio de la fe. Podemos testificar realmente que Cristo Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador. En Él se derramó la gracia, en Él ha venido lo mejor de lo mejor, amado. La mejor noticia no está alrededor de Cristo, sino que la noticia es Cristo Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que verdaderamente Cristo habite en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares. Eso verdaderamente hará que el Espíritu de Dios pueda llenar todo espacio de nuestra vida. Cuando una persona, amados, testifica y dice: Jesucristo es mi Señor, créalo que lo está diciendo por medio del Espíritu. La Escritura dice esto: nadie llama Señor a Cristo Jesús si no es por medio del Espíritu. Y esa es la palabra que hoy yo quería compartirles, amados, que es los propósitos eternos de Dios, que Dios se había propuesto en sí mismo, en el beneplácito de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, de redimirnos, de sacarnos de la maldición del pecado, de restituirnos y ponernos de tal forma que podamos nosotros heredar la vida eterna, de que nuestra vida ya ha sido bendecida, amados, desde la eternidad. Desde antes de la fundación, usted y yo fuimos escogidos, fuimos elegidos, fuimos predestinados, hemos sido santificados por la gracia del Señor, por medio de la sangre de Cristo. Y esa es la mayor noticia que podemos tener en estos tiempos de dificultades, de angustia que puedan haber. Amados, abriguemos esta palabra en nuestro corazón. Que el Espíritu Santo consuele nuestras vidas con este bálsamo que es su palabra, haciéndonos entender, amados, que pase lo que pase, sean cual sean las circunstancias por las que estemos pasando, nadie nos podrá separar del amor de Dios, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Ni enfermedad, ni angustia, ni espada, ni ninguna cosa creada, amados, podrá separarnos del amor de Cristo. Eso es algo que debe de estar claro en nuestros corazones. Pase lo que pase, amados, estamos predestinados para ser hijos del Altísimo, adoptados según su gracia, amados, injertados en esa vid verdadera, llenos de la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amados, que la paz de Cristo en esta noche llene vuestros corazones, que esta palabra sirva de aliciente y que podamos seguir adelante, amados, sabiendo que el que nos llamó es fiel, aquel que empezó la buena obra para terminarla. Un día le veremos, un día veremos a nuestros seres amados que ya partieron, y tenemos que tener claro que si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos.
sea que vivamos, sea que muramos, de Él somos. Que el Señor los bendiga en esta noche, los guarde y los llene con su maravillosa gracia. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. Y el pueblo de Dios dice, amén. Los espero el día jueves a las 8 de la noche. Dios les bendiga, mis amados.